Y es que el Evangelio, hermanos, implica un compromiso. Seguir a Cristo a veces pudiera ser un camino cuesta arriba. Y obviamente los discípulos, que ya en ese tiempo eran más de 500 personas, ¿verdad?, se habían reunido 120 en el aposento alto y habían tenido una experiencia con el Espíritu Santo maravillosa. Pero Pedro enfatiza, le da énfasis al nombre de Jesús. Quiero decirles que parte de la contradicción que hay en el mundo ahorita del por qué la gente rechaza a Jesús, el nombre de Jesús, ¿verdad? Y nosotros sabemos que es Dios, pero hermanos, quiero decirte que a veces las personas no quieren nada de Cristo porque Cristo confronta el pecado. Y es una realidad, ¿verdad? Dice Juan capítulo 3, versículo 19, y esta es la condenación, dice, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Por 48 años yo he seguido a Cristo y me he enfrentado a diferentes situaciones, pero yo aprendí que el Evangelio es poder de Dios. Amén. Pero el caminar con Cristo va a tener algunas situaciones que debemos de estar seguros que Él va a estar con nosotros para no desfallecer. Y nos ha dado la herramienta de la oración, ¿verdad? Estuvimos reunidos con unos hermanos, unos pastores este lunes. Los lunes nosotros vamos a unas reuniones de oración para fortalecernos, pero también ahora me han elegido a mí como miembro del cuerpo oficial de ese grupo. Y había un hermano ahí que él se mueve mucho en la política. Pero ¿cómo lo pude ver yo a él convencido de que la oración y Cristo son necesarios en el mundo? Y dice, y contaba que algunos políticos, con todo y que a veces consultan, a veces hasta los brujos, le pedían oración, porque cuando oraba la gente en unidad, había respuesta y habían cambios aún en la política, hermano. Yo quedé sorprendido porque digo, no, qué interesante es la vida de un cristiano. Y la gente quiere que nosotros oremos por ellos en el nombre de Jesús, lo que sea, pero cuando ya se quiere tomar la decisión de seguirlo, la gente lo medita. Porque el pecado, hermanos, y lo dice la palabra, que la condenación es el pecado, porque viene la luz, dice, ¿ya? Y los hombres, dice, aman más las tinieblas que la luz. Y lo dice en capítulo 3 de Juan, versículo 19. Porque la luz, hermanos, revela lo que está mal. Así que cuando Dios te confronta, dale gracias a Dios, porque lo que trae eso es luz. Amén. Lo que trae la presencia de Dios va a traer luz. Va a haber una respuesta maravillosa. Y el diablo no quiere que estemos en luz. Entonces, por eso, el mover de Cristo allí en ese pueblo que Dios había venido para el pueblo de Israel, lo había escogido, y llegó Cristo y de la tribu del origen de donde era, ¿verdad? Porque Jesús nació de una tribu, de la tribu de Leví. Y vino y nace y se hace judío, se hace hombre y trae una experiencia maravillosa, pero ellos no lo aceptan, ¿eh? Los fariseos, los saduceos, rehusaron reconocer el poder divino del ministerio de Jesús, y al crucificarle creyeron que allí terminaba todo. Quedaba sin efecto
su gran testimonio, que les estorbaba a sus mezquinas y humanas ambiciones. Porque si hay algo difícil en el mundo con el ser humano, es lo material, hermano. Esto es mío y yo lo abrazo, ¿verdad? Y no quiero a veces, si tengo intenciones ya premeditadas y si hago alguna, porque ese es el ser humano, la naturaleza de pecado del ser humano. Y viene Cristo y quiere que nosotros seamos diferentes, que lo imitemos a Él. Y les propone a los judíos, pero ellos no aceptan, ¿verdad? Sin embargo, Él dejó su nombre, un legado a la iglesia, a nosotros, hermanos. Y en su nombre nosotros haremos proezas. No les digo pues que ustedes harán mayores cosas, dijo el Señor, ¿verdad? Porque Él ganó la victoria en la cruz. Y Él ahora está operando. ¿A dónde está? Operando a la diestra, en las alturas, ¿verdad? A la diestra del Padre, ¿verdad? Amén. Y nos está usando a nosotros sus siervos. Porque tú y yo somos llamados a promover esa misión que Él comenzó. Él fue el primer misionero en el mundo. Ahora, ese nombre, porque el tema de hoy es enfatizar el nombre de Jesús, como lo hizo Pedro. Ese nombre resuena en todas partes, pero allí, mientras los apóstoles comenzaban la iglesia, resonaba en el centro del judaísmo para bendición, pero también para perturbación, para confusión de aquellos quienes dieron muerte al Salvador. Dice la palabra en Juan 14, versículo 12 al 14, si me quieren ayudar. Juan 14, ¿qué? 12 de cierto al 14. os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aunque mayores hará, porque yo voy al Padre. Amén. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo hará, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si Sí, algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. está bien claro, ¿no? Por eso oramos en el nombre de Jesús, ¿verdad? Aunque nosotros sabemos como trinitarios que hay un Padre y un Hijo y un Espíritu Santo, en Dios. Pero la fórmula es como el bautismo. Bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque así nos dice la Biblia y nos enseña. Nosotros no somos jesucitas en ese sentido. Los jesucitas bautizan en el nombre de Jesús, pero se han desviado en la doctrina trinitaria, ¿verdad? Pero nosotros, ¿qué dice Juan 16, 23 al 28? Lo voy a leer. Dice, en aquel día no me preguntaréis nada. De cierto digo que todo cuanto pidieses al Padre en mi nombre, os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Qué lindo. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Estas cosas he hablado en alegorías. La hora viene cuando yo no os hablaré por alegorías, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. Las alegorías eran algunos eventos comparativos, ¿verdad? Y así enseñaba Jesús, por eso usaba las parábolas. En aquel día pediréis en mi nombre, dice. Y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el mismo Padre os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Ahora, ¿por qué estamos hablando de esto?
porque es una doctrina central, porque nosotros somos cristianos, pequeños Cristos, digámoslo así, perdón la expresión, pero porque representamos a Cristo, lo imitamos a Él, hemos querido ser como Él. Amén. Porque los cristianos empezaron a diferenciarse en aquellos tiempos, por eso los perseguían, porque eran diferentes en su manera de pensar, porque los demás ambicionaban otras cosas. Ellos querían, la iglesia primitiva era algo hermoso, hermano. En la iglesia primitiva todos lo compartían, comían juntos, vivían juntos, vendían sus propiedades los que podían, ¿no? Y lo daban a la iglesia sin fijarse quién dio, quién no dio. Porque ese es el problema que vivimos actualmente. Ay, como no llevo, como yo llevé y no llevo, y hay tantas situaciones, porque hay mezquindad, hermano. Pero la iglesia primitiva, llena del Espíritu Santo, querían reflejar a Cristo, querían imitarlo. Y si Él murió, pues si nosotros tenemos que morir. ¡Wow! Tremendo mensaje. Ahora, hablemos para diferenciar un poco los fariseos, los saduceos. Eran gente religiosa que conformaban un grupo poderoso allá en Israel, en Jerusalén. Mandaban, claro, estaban bajo la autoridad romana. Y ellos algunas veces manipularon para que los romanos hicieran, y ellos manipularon para que Cristo lo crucificaran, que era parte del plan de Dios, y no vamos a entrar en eso, pero era gente difícil, ¿eh? Ahora, esos fariseos y saduceos, yo creo que todavía existen, hermano, ¿eh? No como grupos organizados, ¿verdad? Ahora, ese judaísmo que no aceptó a Jesús como el Mesías, comparte algunas razones para que muchos líderes en ese tiempo lo rechazaran. Y te quiero enseñar algunos principios por qué no aceptaron el nombre de Jesús, por qué no aceptaron la autoridad que los apóstoles habían recibido de Jesús. Era interesante. En primer lugar, ellos no aceptaban que Jesús hubiera cumplido las profecías mesiánicas. ¿De qué está hablando, pastor? Pues los judíos están esperando al Mesías. Sin embargo, en el tiempo ya de Pedro y Juan, que es el tema de esta enseñanza, capítulo 3 y 4 de Hechos, pues ya el Mesías había venido, había muerto, amén, y había ascendido al cielo, y ellos todavía decían, no, es que la interpretación que ustedes hacen de las profecías es equivocada, ¿eh? Ellos hablaban y esperaban un líder espiritual que trajera paz a los tiempos de ellos, ¿eh? Y que ese Mesías iba a reunir a todos los judíos israelitas en Israel, ¿verdad? Y ese Mesías iba a establecer un reino visible. Él iba a ser el rey. Por eso por ahí en algunas de las porciones de los evangelios habla de la competencia que algunos discípulos decían, no, es que yo quiero estar de ministro de justicia, de ministro de defensa, qué sé yo, porque ellos aspiraban posiciones, mientras que Cristo, todos sabemos que vino bajo otra misión. Entonces, como ese Mesías no vino con esa función como ellos habían interpretado en las profecías, entonces ellos dijeron, no, ese no es el Mesías. Y hoy los judíos están hablando ya que el Mesías viene, y están hablando de que el anticristo pudiera ser el Mesías sin que ellos identifiquen lo que la palabra habla, porque hay ceguera espiritual. No interpretan la palabra como debe de ser. Ese es un punto
importante. Ellos concluyen que él no era el Mesías prometido. Pero, ¿cuál es la enseñanza que nosotros tenemos? Allí en Isaías 53, no lo vamos a leer, pero lo estoy haciendo como referencia, habla del siervo sufriente. Isaías es un capítulo, el capítulo 53 de Isaías, poderoso para hablarnos de ese siervo que vino, porque cuando vino Cristo, el Mesías, vino como un siervo. Cuando regrese por segunda vez, va a venir como rey, va a venir para juzgar. Y allí en Zacarías capítulo 14 y en el Apocalipsis 19, habla de ese rey glorioso que va a venir. Pero ellos no lo interpretan así. ¿Me estás entendiendo, hermanos? Qué bendición es que nosotros entendamos la Biblia bajo la óptica de Dios. Amén. Y tú puedes decir, pero pastor, y si son el pueblo de Dios, ¿cómo Dios no le trajo la revelación? Sí la trajo, pero ellos la interpretaron mal. He allí lo importante de que nosotros estudiemos la palabra. Amén. Amén. Para que así no cualquiera te no, espérese pastor, usted dice que yo interpreto aquí. Ah, ok. Tú lo interpretas así. Pero si tú conoces la palabra y tú puedes decirle, espéreme, mire, usted solo tiene el Pentateuco, yo tengo los 66 libros, yo puedo ir a los evangelios y allí estudiar. Esa es la revelación. Por eso las personas deben de conocer el Antiguo y el Nuevo Testamento. Esto es importante. Zacarías, tú lees y te dejo no de lección, pero te inquieto a que vayas y leas Zacarías 14. Ahí habla de un rey glorioso que vino y estuvo aquí. Pero dice la palabra, los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero a los que le recibieron, a los que creyeron en su nombre, les ha dado potestad, dice, de ser hijos de Dios. Pastor, pero Israel no dicen que es el pueblo escogido de Dios. Sí, ya vamos a hablar más adelante de eso. Sí, pero ellos todavía no creen en algunas cosas. Ellos interpretan la palabra de Dios de manera diferente. Por ejemplo, nosotros en el Antiguo Testamento, ¿verdad?, hay numerosas referencias de Jesús, pero hay que estudiarlas. Hay que comprenderlas. Por ejemplo, vámonos al Salmo 22, todos. Vamos a dedicar un tiempito al Salmo 22. Y después vamos a ir un poquito a Isaías. Salmo 22. Amén. Y es bueno que luego tú en casita digas, no, pues yo voy a ir a verificar. Voy a leer la palabra. Dice allí. Por ejemplo, veamos el versículo 18. Dice, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. ¿A dónde ocurrió eso? En los evangelios ya vemos que cuando Cristo murió, agarraron sus vestiduras y las jugaron. Y eso está en los evangelios. Pero hay que ir, pero ellos nos tienen los evangelios. ¿Me estás entendiendo, hermano? ¿Estás agarrando la palabra? Lo importante que es esto. Vámonos a Miqueas. Miqueas 5:2. Y alguien que busque Daniel 9:24 al 27. Esto es importante, hermano. Pero tú puedes hablarle a un judío de esto. ¿Sabe qué, hermano? Yo tengo la Biblia, la Reina Valera o la que tengas, ¿verdad? Nosotros usamos la Reina. Mire, aquí dice la palabra. ¿Qué dice en Miqueas 5:2? Allá está, lo pueden leer, ¿verdad? Pero tú, Belén, Efrata pequeña, para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio,
desde los días de la eternidad. Interpretemos ese versículo. ¿Dónde nació Jesús? En Belén. ¿Eh? ¿Y quién es Él? Es Dios. Dice que Él es desde el principio, desde los días de la eternidad, porque Él es Dios. Pero ellos no aceptaron a Jesús como Dios. Por eso empecé yo estudiando el Evangelio de Juan, para que tuviéramos una base sólida. Hoy la iglesia, hoy reconocemos que Él es nuestro Señor. Y hoy estamos hablando del nombre de Jesús, que es nombre sobre todo nombre. Pero los judíos no interpretan como nosotros interpretamos. ¿Qué dice Daniel 9, 24 al 27? ¿Alguien lo tiene? 60 semanas han sido decretas para que tu pueblo y tu santa ciudad pongan fin a sus transgresiones y pecados, pidan perdón por su maldad, establezcan para siempre la justicia, sellen la visión y la profecía y consagran el lugar santísimo. Sí, el 25. Entiende bien, lo sigue ahora 7 semanas desde la promulgación del decreto de la ordena la reconstrucción de Jerusalén hasta la llegada del príncipe elegido. Después de eso habrá 72 semanas más. Entonces será reconstruida Jerusalén con sus calles y murallas, pero cuando los tiempos apremien. Amén. Miren lo que dice, y después dice, de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. Hermano, esto es un tema un poco, bueno, no complicado. Yo sé que muchos de ustedes lo han leído, estudiado, pero allí en Daniel se profetiza la historia del mundo y se habla de los diferentes gobiernos que iban a gobernar la tierra, y se cuenta el tiempo hasta la venida de Cristo. No es fácil interpretarlo. Hay estudiosos sobre escatología que nos enseñan, pero el pueblo de Israel interpretó diferente y no aceptaron a Cristo, no aceptaron el nombre. Amén. El judaísmo tradicional, estos textos que estoy yo leyendo, los interpretan de otra manera. No son profecías cumplidas. Entonces, entrar en una, no discusión, pero en una estudio con un judío, él te va a interpretar. Entonces, pero así hay gente ahora cristiana que no sabe interpretar, hermano. Y lo interesante es que nosotros como creyentes asistamos a los estudios bíblicos y aprendamos. Y si tú hay algo que dices, pues no me queda claro, pues ora y pídele al Señor que te ayude y ve a la Biblia y léela. O estudia tu discipulado, porque los estudios lo que van permitiendo es ir desarrollando nuestra capacidad interpretativa, ¿verdad? Porque vas leyendo y la palabra misma, la palabra es luz en medio de la oscuridad. Muy bien. Otra razón por la cual no aceptaron a Jesús. Ellos no aceptan el Nuevo Testamento como autoridad divina. Para nosotros los evangelios y los libros apostólicos son la palabra de Dios. Amén, hermano. Este libro para mí es algo bendito, porque aquí Dios me ha sanado a través de la palabra a mí, pero yo creo que también a ti. Y hay revelación en la palabra. Y así la hemos abrazado. Pero ellos no la abrazan así. Ellos tienen otros libros. El Tanaj, por ejemplo. El Pentateuco para ellos es diferente y lo interpretan diferente. El Tanaj es una escritura hebrea. Y ellos entonces, cuando los apóstoles empezaron a hablar
Y cuando Pedro estuvo predicándoles de ese Cristo, un gran número se convirtieron. En ese momento la unción de salvación cayó sobre muchos y muchos aceptaron su pecado, se arrepintieron y siguieron a Cristo, pero otros muchos no lo hicieron. Y entonces ahí es donde nosotros como creyentes, si tenemos familia o tenemos amigos o tenemos vecinos, ahí es donde tenemos que esforzarnos por hablarles de Cristo, porque la revelación les va a llegar, pero ellos tienen que aceptarla. Ahora, el Cristo, Jesucristo, es conocido en el mundo, pero muchos lo reconocen como un profeta, ¿verdad? Muchos incluso no lo aceptan como el Hijo de Dios, ¿eh? Ahora, los judíos no creyeron que Jesús había resucitado, ¿no? Sin embargo, nosotros, la fe nuestra está basada en lo que dice 1 Corintios 15, 17, ¿verdad? Pero para entenderlo, ¿verdad? Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Ahora, ¿tú crees que Jesucristo resucitó? Amén. Amén. Nosotros, ese es nuestro fundamento, ¿no? Y es que la proclamación del Cristo resucitado es lo que a Pedro le trajo problemas con el concilio de ese tiempo, ¿eh? Los judíos están esperando todavía la venida del Mesías, ¿verdad? Ahora, nosotros hoy creemos en la segunda venida de Cristo. Amén, hermanos. Amén. Ahí en Juan 14:3. Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Qué lindo en el arrebatamiento, ¿verdad? Dios se va a glorificar, ¿eh? Por ejemplo, los apóstoles, la enseñanza apostólica nos dice que Jesús ascendió al cielo. Nosotros tomamos, interpretamos la palabra. ¿Quién lee Hechos 1:9? Alguien más que lea Hechos 1:11. Nosotros, este es tu fundamento. Cuando tú quieras explicarle a alguien algo de la doctrina, si lo haces con tu mente y tu corazón, está bien, pero tienes que tener el fundamento de la palabra. ¿Qué dice Hechos 1:9? Habiendo dicho esto, mientras ellos lo miraban, fue llevado a las alturas hasta que una nube lo ocultó de su vista. ¿Crees tú eso, hermano? Amén. ¿Verdad? Nosotros tenemos un fundamento. ¿Qué dice Hechos 1:11? Y los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Amén. Entonces nosotros los cristianos, por ejemplo, creemos que Jesús vino como Salvador, ¿verdad? Vino como un cordero, ¿verdad? Isaías 55. Vámonos entonces a buscar Isaías 55. 53. Disculpen, me equivoqué de números. Isaías 53. Y allí el tema de esta porción se le llama sufrimiento del siervo de Jehová. Miren lo que dice, hablando de Jesús, del sufrimiento de él. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién está en 53, en adelante? ¿Quién se ha manifestado, sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Y ahí empieza a hablar de Cristo. Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Estas palabras a mí me consuelan a veces cuando digo yo que injusta es la gente, ¿verdad? Qué duro es el corazón del hombre, porque
también somos despreciados, hermano. Yo creo que a ti te ha pasado. Somos vilipendiados. Pues sí, pero un poquito. Pero a Cristo Él sufrió todo el odio y el resentimiento de un pueblo que no lo aceptó, que lo llevó a la cruz. Y no es fácil ese castigo de la cruz. Imagínate tú que te pinchas, te cortas una uñita y andas todo el día mal. Te caes y quiero decirle que mi hermana Vero no está aquí hoy, porque la pobrecita se cayó. Bien hinchado el brazo, estuvimos ahí con ella. Oremos por ella, al final vamos a estar orando. Es dolor, ¿verdad? Yo le dije, no vayas. Pero aproveché el tiempo para informarles, pero el sufrimiento de Cristo, reflejado en Isaías 53, 700 años antes de que eso pasara. Y los judíos no aceptaron la interpretación esta. Dijeron, no, ese Mesías que usted habla, nosotros lo estamos esperando. Sin embargo, ese es el desprecio a Cristo. Gente que no quiere, no entiende, no quiere entender. Dice, llevó Él nuestras enfermedades, dice, sufrió nuestros dolores. Dice que cuando estaba en la cruz, el Padre le puso sobre Él todos los pecados del mundo, pasados, presentes y futuros. Todas las enfermedades, las dolencias, las cargó Él. Dice que allí se apartó Dios de Él, el Padre, porque era pecador, se hizo pecador, se hizo maldición por nosotros. O sea, increíble. Entonces, cuando yo veo eso, le digo, Señor, nosotros lo que vivimos a veces no es tanto como tú lo viviste. Ahora, Mateo 24:44 habla del regreso de Cristo. Ahora, yo te quisiera preguntar, porque yo me hice la pregunta, ¿estás preparado para recibir a Cristo cuando venga por segunda vez? Amén. Amén. ¿Estás viviendo y vigilando la venida? Porque alguien me dijo un día, ay pastor, usted ya no esté predicando de eso de que Cristo viene, si ya no ni vino. Porque pasa, ¿no? Pasan los días y no viene. Esperando que cambiemos nuestro corazón, ¿verdad? Un corazón engañoso, dice la palabra. ¿Quién lo contenderá? Solo Él. Pero un día va a regresar. Que estamos listos para gobernar con Él. Porque los mismos apóstoles hasta pelearon por una posición. ¿Qué vas a querer ser tú, un ministro? El Señor a los discípulos les enseñó a vivir vigilantes, a vivir en santidad, a vivir en fe, a vivir en obediencia, esperando su regreso. Ahí en Mateo 24:44, alguien que lo lea, ya está proyectado. Por tanto, también vosotros estáis preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Qué lindo que sea así, ¿verdad? Porque si Él nos avisara, vamos a querer cambiar en poco tiempo aquello que no hemos podido cambiar durante toda la vida. Amén. Da la impresión que nuestro corazón es un corazón limpio, un corazón permeable, un corazón enseñable, cuando que todavía hay rebeldía, ¿verdad? Hay desobediencia, ¿verdad? Sí, a Cristo, a su palabra. Y ese era el punto de los judíos de ese tiempo, de los saduceos, que fueron los que más dudaron de la resurrección. Ahora, después de la resurrección de Jesús, esos líderes religiosos, ¿verdad?, se opusieron fuertemente a la predicación en el nombre de Jesús, que esa es la enseñanza que yo estoy dando. El tema es énfasis, el nombre del Señor Jesús. Ellos se opusieron. Ahí en el libro de los Hechos lo podemos observar. Miren lo que dice Hechos 4, 17 y 18. Alguien que lo lea, por favor. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles
para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándolos les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Amén. Hechos 5, 28 también. Diciendo, nos mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre. Y ahora habéis llenado a Jerusalén de nuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Amén. Le dijeron, dejen de predicar. ¿Alguna vez alguien te ha dicho algo parecido? No me toque la puerta, no me deje volar. ¿Sí? Sí, a lo mejor te ha pasado. Es una manera de imitar a esos fariseos y saduceos. Ahora, ¿por qué? Como en mi trabajo, pastor, que a veces estoy hablando de la palabra de Dios, la gente se aparta para no, y les digo por la palabra. Amén. Ahora, hablando de los fariseos y saduceos de ese tiempo, porque es donde nos estamos concentrando, ellos les preocupaba una cosa, hermanos. Ellos tenían temor de perder influencia, de perder autoridad, porque la gente ya no les hacía caso. La gente, cuando oían de Cristo, los seguían y por ahí se iban hasta ni sin comida. Y cuando los apóstoles, y cuando ven a Pedro y ven al cojo y ven a la gente nuevamente con un cambio, la gente quiere. Amén. Pero la autoridad de ellos estaba en riesgo. Perder la influencia, y muchas veces ese va a ser el temor de gente que no quiere conocer de Cristo. Ahora, ellos rechazaron al Mesías y luego viene Pedro hablándoles de ese Cristo que ellos mataron, que había resucitado, y entonces dijeron, ay, ¿será que nos equivocamos? Pues vamos a callarles la boca para que no nos hagan sentir mal, porque nosotros fuimos quienes lo condenamos, nosotros fuimos los que lo llevamos a la cruz. Y Pedro allí en Hechos 4:10 les dice, a este Jesús a quien vosotros crucificáis, claramente les echó el muerto. Ustedes fueron, ustedes lo crucificaron, porque el mensaje apostólico de ese tiempo confrontaba directamente a estos judíos que eran responsables de algo. Y todos, hermanos, somos responsables en algún momento. Unos menos, otros más. Todos nos equivocamos. Pero muy ufanamente decimos, es que yo no soy perfecto. Es una manera de esconder algunas veces actitudes. Y está bien si usas esa expresión, pero esa no era la enseñanza apostólica. La enseñanza apostólica les decía, ustedes fueron, arrepiéntanse, amén. Y esa era la enseñanza, porque cuando Pedro predicaba, exponía la hipocresía de ellos. Fíjense que durante el ministerio de Jesús, y lo vamos a leer ahora, él, por ejemplo, denunció el legalismo. Qué tremendo es el legalismo en la iglesia. Yo combato el legalismo. Es terrible el legalismo. Tú señalas, pero no te das cuenta que tienes 3 dedos que te están señalando a ti. Miren lo que dice Mateo 23, del 1 al 8. Tremenda la palabra. Y díganme si esta palabra no nos confronta a todos. Amén. Habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos.
Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverla. Aleluya. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos, y llaman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen rabí, rabí. Pero vosotros no queráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y sigamos un poquito ahí en los versículos 13 al 15. Dice el Señor: mas hay de vosotros, escribas y fariseos, ¿qué dice? Hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis, ¿qué? Mayor condenación. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para ser un prosélito, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. ¿No les parece algo fuerte? Pero ese era el mensaje de Jesús para ellos. Ellos eran los que lo perseguían, que no lo dejaban desarrollar su ministerio. Ahora, Jesús era justo y todos nosotros lo sabemos. Pero ellos tenían demasiadas tradiciones. La tradición te puede matar, hermano. Lo que Dios quiere con nosotros es una relación. Y allí es donde a veces hay un batallar, y está bien si batallamos, pero lo importante es que entendamos el mensaje de Jesucristo. Y hay cosas que no te van a gustar, pero que te guste el Evangelio, que practiques la palabra, que vivas la palabra, es lo que quiere el Señor. Ahora, dice Hechos 4:12, y es que la palabra de Dios es exclusiva para nosotros. No podemos decir que está Jesús y otros que pueden salvar. En ningún otro, dice, hay salvación. Es Jesús o nadie más. Amén, hermano. O Jesús o Jesús. Pero la gente no lo aceptaba. Entonces, ningún otro. ¿Sabes qué, hermanito? Arrepiéntete. Fue el mensaje de Pedro. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que pueda ser salvo. O Cristo o Cristo. Amén. Amén. Era importante. Ahora, ustedes saben que hubo tantos milagros y tantas manifestaciones, ¿verdad?, de Cristo. Y los milagros por los que empezaron los apóstoles a hacer, demostraron que Cristo estaba vivo. Porque ya lo hemos dicho, ¿de qué serviría que nos reunamos aquí si Cristo no hubiera resucitado? Y lo dice la palabra, lo leímos ahí en 1 Corintios 15. Órale, un señor ahí en el trabajo que también es cristiano, y ese señor a veces le dice a otro muchacho que se llama Roberto: dice, Roberto, te voy a llevar a la iglesia. Y ahora le dije al muchacho: te va a llevar a la iglesia Daniel, se llama Daniel, ¿no? Te va a llevar a la iglesia Daniel para que te salves. No, y ya que ¿cómo sabes? ¿Cómo sabes? Yo le dije: ves a la iglesia, él te va a llevar para que te salves. Pero no quieren entender. Así es. Dice Hechos 4:16, hablando de manera importante el tema de la exclusividad de Cristo. Hermano, tú tienes una marca de camisa y tienes y dices, y esa es la que yo quiero.
Hoy con el mundial andan buscando la de Adidas, ¿verdad? La zapatilla de Adidas, quiero la de Adidas. Por ahí los piratas piratean. Pero tú, si conoces lo real, el evangelio, cuando llegas a conocerlo, dices, no, yo no quiero este evangelio light, yo quiero el evangelio de Cristo. Amén. Seamos exclusivos en el evangelio. Tengamos cuidado con lo que vemos, los videos, las enseñanzas, porque hay demasiada mentira. Así como había mentira en el tiempo de Jesús. Así se la pasa Salitos ahorita, pastor. Salitos se la pasa mirando los videos en el YouTube. Porque yo estoy platicando con él. Sí. Pastor, yo tengo un testimonio también que dar. Ok. En el trabajo, estaba hablando yo a un morenito de Dios, y como yo estoy trabajando en los tanques de los trenes adentro, y se pone feo adentro, y me dijo, si tu Dios es tan grande, dígale que te saque de ahí. Y yo le dije, Él lo va a hacer. Y ya para el otro día estaba trabajando allá afuera. Qué lindo. Sí. Ya viste, Dios me sacó de ahí. Amén. Aleluya. Sí, hermano, qué lindo. Gracias, mi hermano, el testimonio. Hechos 4:16, ¿qué dice? Diciendo que haremos con estos hombres, porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notorio a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Hermano, cuando tú te niegas a dar un testimonio, indirectamente estás negando al Señor, porque no reconoces la obra. Amén. Parece mentira, ¿eh? Dice, no podían negar el milagro. Amén. Somos un milagro andante, hermano. Amén. El haber conocido del Señor es tu mejor regalo de Dios. Vive como Cristo quiere que vivamos. Haz el esfuerzo. Ahora, ¿cómo aplicamos todo esto a la vida espiritual? Quiero decirte que la oposición a nuestro Señor Jesucristo no solo era intelectual, era un problema del corazón. Revisemos nuestro corazón cuando hablamos y en nuestros actos, porque de acuerdo a lo que hablamos va a reflejar cómo está nuestro corazón. Amén. Y estos israelitas tenían un corazón duro, hermano, duro. El problema del ser humano no es su mente, es su corazón. ¿En qué es parte el corazón? El problema de un corazón orgulloso que no quería, en el caso de ellos, reconocer la verdad. Querían tener la autoridad, y eso decían, ¿cómo me voy a arrepentir yo de lo que he hecho? Reflejar debilidad a veces es bueno, hermano. Dios quiere, dice que al altivo, dice, lo quiere ver, pero allá, 100 kilómetros de lejos. Pero al humilde lo quiere tener ahí pegadito. Amén, hermanos, qué importante. Pero había también incredulidad, ¿no? Y la incredulidad hace que no aceptemos la evidencia. El cojo ellos lo habían visto tirado por años, pero ahora lo veían fuerte y saltando, pero no quisieron aceptar la realidad. Aleluya, qué poderoso, ¿verdad? Ese es el ser humano. Batallamos con ese tipo de gente, hermano. Vamos a tener que orar más de la cuenta, ¿verdad? Amén. Dice Juan 5:40. Todo esto lo refuerzo yo con un versículo, amén, hermanos, para que no sea solo mi conocimiento, sino que sea la palabra. Amén. Que dice, Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. es seguir en la oscuridad, hermano. Yo fui un borracho empedernido que por años yo me defendía mi debilidad, y eso pasa, ¿no?
Los fariseos y los saduceos rechazaban a Cristo, voy a hacer como un resumen de esto último, porque amenazaba su autoridad. Exponía su error al rechazar a Jesús. Revelaba su hipocresía, hermanos, porque ellos decían que seguían a Dios, pero no querían seguir a Cristo, que era Dios. Proclamaban que la salvación era solo por Cristo, ¿ya? Eso es lo que se enseñaba, pero ellos decían, eso no es cierto, ¿no? Ahora, los milagros demostraban que Jesús estaba vivo, pero ellos dijeron, no, eso es mentira. Ellos se robaron el cuerpo y se lo llevaron a saber dónde lo escondieron. Y la resurrección contradecía las creencias de los saduceos. La diferencia entre el fariseo y el saduceo es que los fariseos creían en la resurrección y los saduceos no. Ahora, pero Dios es poderoso, amén, hermano. Y cuanto más intentaron silenciar el nombre de Jesús, ahora nosotros tenemos el Evangelio. Amén. Porque Pedro ni Juan se quedaron callados. Porque ellos fueron valientes, amén. El nombre de Cristo, hermanos, no puede ser detenido. Es Dios, es nuestro Dios. Reconozcamos a ese Dios todopoderoso, a Jehová, a Yahweh, el único Dios verdadero, a Elohim, a Adonai, a El Shaddai, a Jehová Jireh, a Jehová Rafa. Son los nombres de Dios. Cada uno tiene su significado. Amén. Exaltemos el nombre de Jesús. Amén. Ahora, voy a hablar un poco del pueblo de Israel, hablando un poco de las profecías y de la situación de Israel. ¿Qué ha pasado con el pueblo de Israel al respecto de esto? Todos sabemos que según la Biblia el pueblo de Israel fue escogido por Dios para ser su pueblo especial. Alguien que me lea Deuteronomio 7:6. Gloria al Señor, sí. Porque tú eres pueblo santo para Jehová, tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial. Amén, ahí está la Más que palabra. todos los pueblos que están sobre la tierra. Amén. Tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Israel, hermano, reconocido. ¿Se recuerdan de Abraham? A través de Abraham se formó una nación. Y luego vino la descendencia, Isaac, Jacob, etc. Y luego le da a ese pueblo un pacto, le da una ley y le da promesas. Porque así es nuestro Dios. ¿Amén? Y entonces que Israel experimenta muchas cosas maravillosas. Fue liberado de Egipto, ¿verdad? Conquistaron el Canaán, ¿verdad? Vienen los reinos después de David y de Salomón. Luego viene una serie de acontecimientos históricos, ¿verdad? Y ahí está Israel ahora, hermanos. En el año 45, fue reconocido como una nación por las Naciones Unidas. Y ese pueblo no ha desaparecido. Y ahora es uno de los pueblos mejor armados del mundo. Cuando usted va a la economía de Israel, ¿cómo sostiene la guerra Israel? Porque los judíos son los que manejan las grandes economías, el oro, la plata, las piedras. Ellos son ricos, son millonarios los judíos. Es el pueblo de Dios. Nada más que cuando hablamos de la salvación en Cristo, ellos están mal. Y nosotros lo entendemos, ¿no? Amén. Ahora, cuando Jesús viene a la tierra, la mayoría de los líderes religiosos no reconocieron a Jesús como el Mesías prometido. ¿Verdad? Juan 1:11, ¿qué dice? Juan 1:11. A los suyos vino y a los suyos no le recibieron. Amén. Ahora, pero nosotros sabemos que muchos judíos sí lo recibieron y se Amén. convirtieron en los apóstoles.
los discípulos primero, los miles de personas en Jerusalén, ¿verdad? Y la iglesia primitiva comenzó siendo judía. Amén. Ahora, ¿será que Dios ha rechazado a Israel? Pregunto, alguien que me diga. ¿Ha rechazado Dios a Israel? Dice Romanos 11:1. Gloria al Señor. ¿Están recibiendo la palabra esta noche, hermanos? Amén. Gloria a Dios. Digo pues, A ver. ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Esto es importante. Pablo nos enseña que Dios no ha abandonado sus promesas, que existe un remanente fiel, que la salvación, hermanos, está siendo siempre disponible tanto para judíos como para gentiles. Porque ahí en Romanos 11:29, hablando del llamamiento, dice que el llamamiento que son irrevocables, dice, los dones y el llamamiento de Dios. Y Dios llamó a ese pueblo y tiene un plan para él. Pero qué lindo que también nos llamó a nosotros y nos injertó en ese tronco judío, porque somos judíos espirituales, ¿verdad? Pero dice Pablo, el libro de los Hechos, capítulo 4, versículo 2, en ningún otro hay salvación. Amén. Ahora, ¿quiénes eran los fariseos? Vamos a estudiar un poquito, a profundizar. Los fariseos eran un grupo religioso muy influyente en tiempo de Jesús. Los fariseos creían en la resurrección, creían en los ángeles, creían en los espíritus, defendían la autoridad de las escrituras. Eran los fariseos. Ahora, Jesús señalaba algunos problemas de ellos. Eran legalistas, eran hipócritas, lo leímos ya, ¿verdad? Hipocresía religiosa. Las tradiciones humanas estaban por encima de la palabra de Dios y había un orgullo espiritual. Y por eso en Mateo 23 que leímos, versículo 37, les dice: ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas. Ahora, entendemos que no todos los fariseos fueron enemigos de Jesús. Algunos mostraron apertura. ¿Se recuerdan de Nicodemo, que se escondió para ir a verlo, pero fue salvo, ¿verdad? Nicodemo. Gamaliel, ¿verdad? También. Pablo, ustedes saben que Pablo era un perseguidor. Ahora, los saduceos era otro grupo asociado a la aristocracia sacerdotal. Era como digamos, los fariseos eran gente menos rica, los saduceos eran gente de mejor posición. ¿Verdad? Ahora, ellos aceptaban los escritos de Moisés, no creían en la resurrección, no creían en los ángeles ni en los espíritus. Y dice Hechos 23:8. Porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel ni espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas. Estamos aprendiendo, estamos viendo las diferentes situaciones que el Evangelio tuvo que enfrentar por las posiciones humanas. Ahora, hablando de la interrelación con Jesús, ustedes saben, se opusieron a Jesús porque su enseñanza desafiaba la posición religiosa y política de ellos. Y este grupo de saduceos dice que después de la destrucción del templo de Jerusalén en el año 70, desaparecieron como grupo organizado. Ahora,
¿Existe hoy una actitud farisea o saducea? Existe. Aunque esos grupos ya no existan, que eran del siglo I. Ahora, por ejemplo, hay gente que puede dar una expresión, no, esa es una actitud farisea. ¿Qué quiere decir alguien cuando está hablando de una actitud farisea? Está hablando de mucha religión, pero poca relación con Dios. Amén. Entonces a veces preguntémonos, ¿estamos siendo fariseos en algunas cosas? Mucho juzgar a otros. Por eso, hermanos, combatamos la murmuración, combatamos el chisme. Amén. Eran muy orgullosos espiritualmente. Se creían la mamá de Tarzán, la última Coca-Cola en el desierto. Sí, creían que ellos eran los santos. Y a veces podemos tomar una actitud fariseica nosotros, cuando señalamos y decimos, no, esto y lo otro. Sí, puede ser una actitud. Ellos se enfocaban más en reglas externas mientras descuidaban el corazón. Ahora, la actitud saduceica, ellos negaban mucho la parte sobrenatural, y aquí es algo que es importante, hermano. Hay mucha gente que no cree en la sanidad divina. Cuando oramos por las sanidades, la gente, yo no sé por qué están orando. No creen en la liberación. Recuerdo una vez cuando venía el hermano aquel que venía de Cristo para las Naciones, que lo trajimos por mucho tiempo. Vino una señora de visita ese día y nos preguntó que cuánto le habíamos pagado a la señora que fue liberada porque se manifestó en los demonios, y cuánto le habíamos pagado, porque no creen en lo sobrenatural. Y así eran los saduceos. Y hay mucha gente que todavía hoy, siendo de una denominación cristiana, no creen en lo sobrenatural, lo niegan, rechazan los milagros, rechazan la obra del Espíritu Santo. Y entonces esto trae como consecuencia, hermanos, que esas personas reducen la fe a una práctica meramente intelectual. Si yo veo, creo. Ahora, fue una tragedia para estos líderes en el tiempo de Jesús, fue tremendo. Algunos se perdieron, ¿verdad? Ustedes lo saben. Pero no era porque no conocieran la Biblia ellos. Se la sabían, yo creo, de memoria. Si los judíos desde niños les enseñaban el Torá. Ellos tuvieron al Mesías prometido y no lo reconocieron. Por eso Jesús ahí en Juan capítulo 5, verso 39 dijo, Juan 5, 39. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Amén. Entonces, ¿cuál sería la lección para nosotros como iglesia? Evitemos el legalismo, hermanos. Evitemos el fariseísmo. Creamos en las manifestaciones sobrenaturales, creamos en la sanidad, creamos en los milagros, creamos en lo que la Biblia dice. Mantengamos una fe viva centrada en Cristo, guiada por la palabra de Dios y guiada por el Espíritu Santo. Y vamos a ir ahí al capítulo 3 del libro de los Hechos. Me quedan unos minutitos ya para cerrar. Gloria al Señor. Ya se enseñó un poco de eso, ya enseñamos. Pero hoy vamos a tocar otro aspecto en estos 5 minutos que me quedan, para que usted, el Espíritu Santo, lo ministre, ¿verdad? Yo quiero
saber de lugares donde está moviéndose el Espíritu Santo. Pero lo que más quiero yo es que aquí se mueva el Espíritu Santo. Amén. Que sea una iglesia avivada, no por las luces, no por los programas, porque son bonitos las luces y los programas y los grupos cristianos que caen. Eso es lindo, yo no le quito nada, pero avivada porque el Espíritu manifieste los dones y el fruto de su Espíritu, ¿verdad? Eso es fenomenal. Y ahí ando yo buscando dónde puedo ir, aunque no puedo ir a todas partes, ¿verdad? Porque todo es caro ahora, pero qué lindo cuando hay en una iglesia un mover de Dios. Amén. Pero en el anhelo de nosotros debe de ser ese anhelo, esa experiencia del cojo, la curación del cojo, la forma en cómo el cojo tomó ese milagro. Porque él esperaba una limosna, hermano. Todos los días salía a buscar una limosna. Así salimos a veces nosotros. Señor, ayúdame si tú quieres. Cuando que Dios tiene cosas maravillosas para nosotros. Tiene milagros potenciales y nos distraemos en las cosas que no son importantes. Sin embargo, este cojo, ahí en el capítulo 3, ¿verdad? Dice que iba Pedro y Juan a la oración. Qué linda la oración. Este viernes tenemos oración, ¿verdad, pastor? La oración, la búsqueda de Dios, iban a buscar a Dios, ¿verdad? Y era traído, dice un hombre cojo, lo llevaban en alguna carreta, yo no sé cómo lo llevaban, ¿verdad? Traían a un cojo de nacimiento a quien ponían cada día a la puerta del templo. Él no estaba quizás pensando en su sanidad, él estaba calculando si le iban a dar la suficiente moneditas, la suficiente limosna, ¿verdad? Para que él pudiera sobrevivir ese día y comprarse lo que necesitaba. La expectativa que tenemos a veces de Dios, hermano, es bien pequeña. Vemos a ese Dios que a veces le decimos Diosito, ¿verdad? Cuando que es un Dios poderoso y grande. Amén. Y que puede hacer grandes maravillas en nosotros. Amén. El Evangelio no es emoción solamente, hermano. Aunque es bonito estar emocionado y alegre, el Evangelio es poder de Dios para salvación. Amén. El Evangelio es esa creencia en ese Cristo que los fariseos y los saduceos no lo creyeron. Tuvieron la oportunidad, por eso el Señor fue e hizo ese milagro en el cojo. Y así muchos se convirtieron. Dice, a quien ponían cada día a la puerta del templo. Y dice, cuando vio a Pedro y a Juan entrar en el templo, ¿qué dice? Le rogaba que le diesen limón. Tratemos de no pedirle limosna al Señor. Pidámosle ese milagro. Señor, cambia mi corazón, Señor. Que no sea tan agarrado con lo material. Porque somos agarrados con lo material. Lo material nos atrae fácilmente. ¿No es cierto, hermano? Yo quiero una camisita de Messi, de esas de las que valen 150. Dicen que algunas valen $500. Las que estaban vendiendo las originales. Y hay gente que está yendo al estadio pagando $500 o más porque ellos quieren, están viviendo su mundial. Y qué bueno, ¿verdad? Porque yo también estoy viendo los partidos. Y no les importa más nada. Y bueno, el cojo recibió su milagro. Pedro, con Juan fijando en él los ojos, le dijo, ¿sabes qué, mi hermano? Agarró la cartera, Pedro. No había nada. ¿Sabes qué? Ni oro ni plata tengo. Eso fue lo que dijo. ¿Eh? Pero lo que tengo te doy. Y sucede ese milagro portentoso que cambia todo el ambiente de esa ciudad. Ya la otra semana se va a estar hablando precisamente de cómo fueron perseguidos, porque hubo un milagro.
y porque esos saduceos no creían en la resurrección, ni creían en Cristo, y no querían oír que se mencionara el nombre de Jesús. El mundo pudiera ser que esté así, hermano, pero nosotros tenemos un compromiso, amén. Y esos dos hombres, Juan y Pedro, que a lo mejor los caracteres de ellos eran diferentes, ese día caminaban juntos y tuvieron la experiencia de orar por un cojo, un paralítico, un enfermo, que fue sanado por el nombre de Jesús. Amén. Porque allí en la palabra Pedro les dice, no es por nuestro mérito, no fuimos nosotros, porque el cojo lo señalaba, no, ellos fueron, y le dijeron, no, espérate, fue el nombre de Jesús. Amén, hermanos. Gloria al Señor. Pongámonos de pie entonces para poder tomar un tiempo siempre.